Muy buenos días, amados hermanos, que Dios me los esté bendiciendo grandemente. Quiero decirles que voy a comenzar, como ustedes pueden ver, una media hora antes, porque tengo una cita y es un poco lejos, entonces quiero llegar con tiempo. Eh, pues por eso es que tuve que comenzar eh, una media hora antes el devocional. Y bueno, pues vamos a escuchar un himno muy precioso que encierra un deseo profundo de que lo compuso y ojalá también nuestro, ¿verdad? Yo me rindo a Él.
Amén. Gloria a Dios. Ojalá pues ese sea también el deseo de nuestro corazón, de rendirnos completamente a Cristo. Quiero invitarles a escuchar una porción de la palabra de Dios que encontramos en Mateo 15. Estoy retomando esta lectura y esta plática en esta mañana. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, ya he ofrendado a Dios todo lo mío con que yo pudiera ayudarte, ya no está obligado a honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír esas palabras? Pero él respondió y dijo: toda planta que no ha plantado mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Tomando la palabra, Pedro le dijo: explícanos esa parábola. Jesús le dijo: ¿también vosotros estáis aún sin comprender? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y es echado en el estercolero? Pero lo que sale de la boca sale del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Dios bendiga su palabra. He titulado a este devocional: lo primero, primero. Lo primero, primero. Las prioridades de la vida de un creyente verdadero. Pues aquí lo que estamos descubriendo en este pasaje, una vez más, es a un Jesús con fuertes convicciones, a un Jesús que de vivir en nuestros tiempos, su refrán favorito sería: pan, pan, y al vino, vino. Es decir, una persona que va al punto, como dice también el refrán, que va al grano, ¿verdad? Va a la esencia, a lo que hay que ir. O sea que Jesús también sería considerado en nuestros tiempos como un hombre sin pelos en la lengua. No sé si has escuchado ese otro refrán. Pero cuando alguien es sincero, cuando alguien dice lo que piensa y lo dice inmediatamente sin ningún problema, independientemente de las consecuencias que pueda tener, es una persona que no tiene pelos en la lengua, que no tiene dificultad alguna para decir la verdad, para decir lo que hay que decir en un contexto determinado. Y Jesús fue uno de estos hombres que no se reservaba ninguna cosa que tuviera que decir en su momento. Aquí pues en este pasaje también podemos descubrir que ya Jesús era una persona que había adquirido cierta fama, cierto
eh, reconocimiento, cierta reputación en su contexto, donde él estaba desarrollando su ministerio, al punto que dice aquí la escritura de que se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. Es decir, que estas personas viajaron hasta Jerusalén, de Jerusalén a Galilea, y quizás el propósito fue conocer a aquel personaje que estaba predicando por aquellos lugares y que estaba diciendo cosas revolucionarias. Y vinieron y lo confrontaron, ¿verdad?, con una pregunta acusadora. ¿Por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. O sea, pues querían sorprender a Jesús en una debilidad, en algo que no estaba bien. Pues la tradición de los ancianos era algo importante, y los discípulos de Jesús aparentemente estaban violando la tradición de los ancianos. Esto consistía en lavarse las manos ceremonialmente para limpiar la inmundicia, no con propósitos higiénicos. Esta tradición de los ancianos no era la ley de Moisés, era la tradición oral basada en interpretaciones de la ley. Y esta tenían como propósito pues reforzar la ley. No era en absoluto algo malo, pero como ya vamos a ver, no era lo primero, no era la prioridad. La pregunta de estos hombres, de estos fariseos y escribas, buscaba hacer a Jesús responsable de la conducta de sus discípulos, de violar la tradición de los ancianos, pues Jesús era su rabino, era su maestro, ¿no? Entonces, si los discípulos de Jesús estaban violando la tradición de los ancianos, no lavándose las manos antes de comer, el responsable después de todo era su maestro, que no los estaba instruyendo como debiera ser. Entonces, esto demuestra que la prioridad, lo primero para estos hombres religiosos, era pues el cumplimiento de su tradición y no tanto la ley de Dios. Para ellos la tradición es primero, pero para Jesús no. La prioridad de Jesús era el obedecer la ley, el cumplimiento de la ley por amor al Padre. Es típico esta respuesta, ¿verdad?, que Jesús da aquí. Los escribas y los fariseos tenían como prioridad la tradición de los ancianos y la tenían al mismo margen, vamos a decir, de la ley de Dios. Era como la ley de Dios en importancia, no había ninguna diferencia. Pero para Jesús no es así. Y en un típico estilo rabínico les responde el Señor con otra pregunta. O sea, que esto era muy típico entre los rabinos, ¿no? Contestar a la pregunta con otra pregunta. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner un poco picante, vamos a decir. Dice, el Señor le respondió: ¿por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Es decir, para Jesús lo prioritario no era la tradición de los ancianos, sino el mandamiento divino. O sea que al responderles de esta manera, Él está diciendo: ustedes están haciendo peor. Ustedes están priorizando la tradición a la ley, y con el cumplimiento de su tradición están violando el mandamiento de Dios. Yo no sé si puede recrear la escena, pero hermanos, un rostro de 12 y 30 se habrá puesto sobre todos aquellos escribas y fariseos. ¿Saben lo que es las 12 y 30 en el reloj, verdad? Las dos manecillas así. O sea, una cara seria. Empezaron a
preguntarse, ¿verdad?, por dentro, ¿y qué está diciendo este hombre? Miren lo que nos ha dicho, ¿no? Pero el Señor estaba desenmascarándolos, estaba diciendo lo que tenía que decir en ese momento, porque Él estaba dando la prioridad a la ley de Dios y no a la tradición de los ancianos. Estas personas religiosas estaban poniendo su propio punto de vista por encima de la revelación de Dios. Y lo peor es que pensaban que estaban agradando a Dios. ¿Cuán cegado se puede llegar a estar, amados hermanos, cuando las doctrinas favoritas de los hombres son puestas por encima del consejo de Dios revelado en las Escrituras? Cuando hacemos nuestras propias interpretaciones de ciertas porciones de la Biblia y las ponemos en un pedestal y las ponemos por encima de todo, cuando en realidad no necesariamente a veces es una prioridad, no es una cosa a la que Dios le da la fuerza que nosotros queremos darle, la importancia que nosotros queremos darle. Jesús estaba haciendo referencia aquí a una práctica en que las personas dedicaban sus posesiones a Dios, de forma que podían utilizar esas finanzas o esos recursos para sí mismos y no para los demás. O sea, cuando Él le dice, ustedes violan la ley con vuestras tradiciones, el Señor estaba haciendo referencia a este acto. Él los confronta directamente y les dice la verdad en sus caras. Porque estas personas hipócritas, como el Señor los llamó, dejaban de cumplir con el mandamiento divino de honrar a sus padres en la vejez. O sea, había un mandamiento en la ley que decía que hay que honrar a tu padre y a tu madre. Y ellos estaban violando ese mandamiento por la tradición que ellos tenían. De hecho, usaban un pretexto muy, vamos a decir, lógico, aceptable, entre comillas, porque ellos decían, este dinero es corbán, o sea, este dinero que yo tenía dispuesto para ayudar a mis padres, ya no lo puedo utilizar ayudando a mis padres porque lo he consagrado a Dios. Es decir, para el impuesto del templo, para alguna obra caritativa en el templo, pero en realidad lo que estaban eran haciendo uso personal de ese dinero y estaban evadiendo el cuidado y la atención de sus padres, que tenían prioridad, porque eso sí era ley de Dios. Y el Señor se lo dice claramente. Estaban usando como una artimaña o un truco esa tradición para dejar de cumplir con el mandamiento divino. La obsesión de estos religiosos por los mandamientos de los hombres les estaba privando de cumplir primero con lo más importante, que era el mandamiento de Dios. Un tremendo peligro al que seguimos estando expuestos hoy. Por eso es que digo que lo primero es primero. Y Jesús estaba demostrando y puntualizando esta verdad allí. ¿Qué es lo primero? Lo primero, amados hermanos, es el cuidado del carácter. Es la posesión de las grandes virtudes cristianas en nuestra vida, como la compasión y la misericordia, que deben movernos a nosotros en todas las acciones que tomamos. Eso es lo primero. Lo primero es el amor y el temor a Dios, y permitir que Dios transforme nuestras vidas, que Dios nos haga conforme a ese hombre espiritual, ese modelo que es el mismo Jesús para nosotros. La limpieza ceremonial externa y las normas alimenticias no son malas, pero jamás deberán ser o estar en el primer lugar en nuestros corazones. La atención a nuestro corazón, el cultivo y el desarrollo de una relación espiritual con el Señor, esa es nuestra prioridad. En palabras de el profeta Miqueas encontramos la esencia de todo esto. El profeta Miqueas dijo: oh hombre, te ha sido declarado lo que es bueno.
¿Y qué pide Jehová de ti? Dice, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esas son las tres características de la verdadera religión, de la verdadera relación con Dios. Hacer justicia, que es la santidad por fuera, es demostrar que lo que hay en nuestro corazón es puro, es santo, y eso se demuestra en nuestras acciones, haciendo justicia, haciendo ver, haciendo cumplir con la palabra de Dios. Eso es hacer justicia, es caminar en la senda de la santidad, es demostrar con nuestros hechos que realmente estamos agradando a Dios. Amar misericordia. Lo que hagamos, como decíamos ayer, debe ser por la motivación del amor de Dios en nuestros corazones. Es mostrar misericordia, como Dios ha mostrado misericordia de nosotros. Y caminar humildemente ante tu Dios, o humillarte delante de tu Dios. Porque después de todo, si nosotros nos damos la enhorabuena, si nosotros nos damos las palmaditas en el hombro, en otras palabras, si nosotros nos damos la gloria y la alabanza a nosotros mismos o la esperamos de alguien más, ya la regamos. Por eso hay que estar humillados delante de la poderosa mano de Dios. Y dice la misma Biblia, humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Tenemos, amados hermanos, que dar la prioridad en nuestra vida en esta dirección, la formación espiritual de nuestra vida. El fortalecimiento del hombre interior por su espíritu, teniendo como modelo a Jesucristo, como dice en Efesios 4:13, hasta que lleguemos a esa estatura de ese varón espiritual, ese varón perfecto que es Cristo. Entonces, la atención a la condición de nuestro corazón, de nuestra mente, es decir, de nuestra relación con Dios, nuestra espiritualidad resultante de haber nacido de nuevo, siempre será la prioridad en nuestra vida, sin quitar el valor que tienen las otras cosas. No estamos diciendo que una apariencia por fuera, en cuanto a nuestra manera de hablar, a nuestra manera de vestir, nuestras costumbres, esas cosas son importantes. Y no podemos decir, no, descuídate de lo demás, no te preocupes, si hay santidad por dentro, es suficiente, ¿no? Como decía nuestro querido hermano en paz descanse, Luciano Morejón, ¿verdad? Que tenía allá en Cuba una poesía, que lastimosamente pues no la tengo, pero terminaba o decía en varias partes de la poesía, si hay santidad por dentro, hay santidad por fuera. Porque realmente, pues no podemos decir, yo soy un hombre o una mujer santa y entonces nos descuidamos de todo lo demás por fuera, ¿verdad? Y por fuera parezco un vagabundo o parezco una prostituta, pero no se equivoquen, yo tengo santidad por dentro. No, si hay santidad por dentro, también hay santidad por fuera. Pero el ocuparse de las cosas externas con tanto celo como esta gente se estaban ocupando de la tradición y descuidar la ley, ese es el problema, ese es errar al blanco. O sea, si nosotros nos ocupamos más del vestido, del pelo largo, de la manga 3/4 y todas esas cosas, pero descuidamos la rectitud del corazón, la justicia, todas estas cosas que estamos hablando de la formación del carácter, entonces estamos fregados, ¿sabes? La urgencia es la de un corazón nuevo, una nueva espiritualidad que busque solo la gloria de Dios y la alabanza de su nombre como primera cosa. Si nosotros nos ocupamos de eso, entonces tendremos la aprobación de Dios. O sea, es decir, que es necesario, a veces aún ya cuando estamos caminando con el Señor, hacer un reajuste, una renovación de nuestra relación con Dios. O sea, no la tenemos fácil, como no la han tenido fácil ninguno de los creyentes que han querido tener las prioridades y hacer ver que ellos
son hijos de Dios. En ninguna época ha sido fácil. La nuestra, pues no está siendo fácil tampoco. Este tiempo en que estamos viviendo está minado de todo tipo de basura, de cosas que atentan en contra de la verdad de Dios revelada en su palabra. Y al enemigo no lo podemos ubicar solamente fuera. Tenemos al enemigo dentro también de las iglesias, porque lamentablemente todas estas falsas enseñanzas que no honran y glorifican el evangelio que Cristo nos ha dejado, pues es una manera en la que nosotros tenemos que cuidarnos en contra de esas falsas doctrinas y todas estas cosas que atentan en contra de nuestra salud espiritual. Por eso es que se hace imperativo, hermanos, que nosotros guardemos la palabra de Dios en nuestro corazón, como dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Su palabra debe ser lámpara y lumbrera a nuestros pies, a nuestro camino. Debemos priorizar, en otras palabras, la relación que nosotros tengamos con Dios. Lo primero es primero. No alteremos el orden. Alguien dijo, y muchas veces lo he repetido, que en matemática puede funcionar, pero no aquí. Dice, el orden de los factores no altera el producto. Pues mire, si nosotros solamente tenemos una apariencia de piedad, pero negamos la eficacia de ella, el producto ni siquiera existe. El producto es una falsedad. El producto es una mentira. Para tener un producto de acuerdo a la voluntad de Dios, agradable a sus ojos, es necesario nacer de nuevo. Es necesario ocuparse en la formación de nuestra vida espiritual. Por algo existe esa frase, y existe incluso en nuestra iglesia un curso que se llama formación espiritual. Porque esto es un proceso en el cual estamos envueltos, hermanos, desde el mismo momento que nacemos de nuevo. Tenemos que comenzar a ser formados ahora a la imagen de Cristo. Y eso lleva mucho trabajo. No solamente es cuestión de haber creído y ya. Si realmente hemos creído como Dios manda que creamos, entonces estaremos envueltos en ese proceso de formación espiritual. Vamos a ir siendo transformados, como dice la Escritura, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Pero esas son cosas que tienen un precio que pagarse. Pero seamos como nuestro Señor, que damos la prioridad no a los mandamientos de los hombres, no a las interpretaciones privadas de las Escrituras que tienen algunos. No estemos levantando un caudillaje en una doctrina, en una interpretación, y allí aferrarnos a eso y luchar contra todas las banderas por mantener nuestro estándar de doctrina. Miren, hermanos, a veces esa ortodoxia es muerta. Puede tener un gran valor y puede ser cierto lo que estamos proclamando, pero si lo estamos haciendo en la energía de la carne, si lo estamos haciendo porque creemos que nuestra interpretación de las Escrituras es mejor que la de otros, entonces no estamos en la voluntad de Dios. No estamos en lo primero. Lo primero no es el caudillaje, el levantar una doctrina y distinguirnos por eso. Esas cosas son buenas, pero no en ese espíritu. Como dijo Wesley, pensamos y dejamos pensar. O sea que hay personas, otros creyentes, otros cristianos que no creen de la misma manera que podamos creer nosotros, pero eso no hace que nosotros nos creamos superiores o que tengamos la verdad absoluta. Tenemos que aceptar que esas son cosas secundarias, a no ser que las creencias sean completamente heréticas, ¿verdad? Contrarias a la doctrina ortodoxa, a la fe una vez revelada a los santos. Ahí tenemos que combatir eso y tenemos que alzar la bandera de la verdad. Pero aún así,
aun cuando tengamos que hacer eso, porque la Biblia nos llama a contender por la fe que fue una vez dada a los santos. Tenemos que hacerlo en humildad, con misericordia en nuestro corazón, rogando para que Dios también abra los ojos de esas personas a la verdad. Lo primero es primero, y lo primero es su corazón. Es su corazón, su mente, lo que está gobernando su vida. Eso es lo primero, porque el Señor dice, de allí, de su corazón, de su interior, es donde salen todos estos pecados. No es de la boca, o sea, no es de, como dice el Señor aquí, lo que contamina al hombre no es lo que sale, sino lo que entra. Al final dice, porque lo que sale de la boca sale del corazón, y eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero no el comer con las manos sin lavar. Entonces tenemos que preocuparnos de lo que hay dentro. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Gracias por escuchar y gracias por estar atentos siempre a la palabra del Señor. Como siempre les digo, si es de bendición a usted, compártala con otros. Vamos a orar en esta mañana. Tengo que alistarme para irme para el doctor, así que bueno, no voy a tomar mucho más tiempo y espero que podamos estar aquí hoy a las 7 para continuar con el estudio del Evangelio de Mateo. Creo que hoy ya estaremos concluyendo lo que es el capítulo 18 de Mateo. Así que les invito, para los que han estado siguiendo este estudio, por lo menos en algunas partes, porque yo sé que hace meses que estamos estudiando el Evangelio, pero específicamente el capítulo 18, hoy lo vamos a concluir si Dios lo permite. Te damos gracias, Padre Santo, en esta mañana por la presencia tuya en nuestros corazones. Gracias por enseñarnos las prioridades en tu reino, Señor, en nuestra vida aquí en la tierra, que es solamente buscarte a ti, Señor, y amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y ocuparnos en nuestra formación espiritual, Señor, en el desarrollo de nuestra vida espiritual, en el carácter maduro, Señor, que debemos alcanzar siguiendo tus pisadas. Ayúdanos a nunca poner por encima de la obediencia a ti, tu ley, Señor, ninguna cosa de los hombres, que no nos ciegue que el legalismo, Padre Santo, de ninguna otra cosa que sea ajena a tu palabra, Señor, a la verdad irrefutable de que lo primero en nuestra vida debe ser, Señor, darle atención a nuestra relación contigo. Bendice a mis hermanos en esta mañana y sé con cada una de las necesidades, Señor, que ellos te tienen delante de ti. Mira todas sus peticiones. Padre Santo, te pedimos que sanes al enfermo, Señor, y que tú restaures las emociones, Padre Santo, en las personas que están padeciendo por la pérdida de un ser amado, Señor, o cualquier otra cosa que le esté afligiendo. Te pido, Señor, que tú traigas reposo a sus almas, que haya en ellos descanso, Señor, y puedan confiar en ti, que eres un Señor amoroso, que nos cuidas y guardas en todas nuestras situaciones. Sé, Señor, con estas peticiones y sana al enfermo. Restaura, Señor, al caído. Y abre puertas de trabajo o de cualquier otra cosa, Señor, que mis hermanos estén necesitando, que ellos puedan ver tu mano moviéndose en favor de ellos, Señor. Padre, nos encomendamos a ti en el resto de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos, por sintonizarse y escuchar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente día. Un saludo para todos los que escuchan.